Hebreos capítulo 9. Estamos estudiando esta epístola y hoy vamos a considerar la segunda parte. La semana pasada estudiamos los versículos del 1 al 15. Hoy estaremos viendo los versículos del 15 al 28. Seguimos con nuestro tema, el sacrificio final de Cristo. Estudiamos en el capítulo 8 acerca de la doctrina del nuevo pacto, cómo Dios nos prometió un nuevo pacto con mejores beneficios que el antiguo pacto que encontramos en el Antiguo Testamento. El autor está elaborando sobre esto. En el capítulo 9 vimos cómo Cristo es el sumo sacerdote de ese nuevo pacto, ministrando ya no en un tabernáculo terrenal, sino en un tabernáculo celestial. Y él mismo, como sumo sacerdote, hizo el sacrificio que fue él mismo ofreciéndose por nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de un nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas, dice el autor, ese nuevo pacto que es mejor es porque es un complemento del otro o sustituye al otro. En otras palabras, es opcional tomar este nuevo o yo puedo quedarme con el viejo. Pues nosotros hacemos eso más o menos con los equipos electrónicos. Sale una nueva iPad. ¿La compro o no la compro? La que yo tengo me sirve todavía. Yo me voy a quedar con ella. ¿Es algo así que sucede con el nuevo pacto? No es algo así. No es opcional yo tomar o dejar el nuevo pacto. Eso lo podemos hacer con las televisiones. Eso lo podemos hacer con algún programa de computadora. Pero no con el nuevo pacto establecido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso que va a seguir tratando nuestro autor aquí de la epístola a los Hebreos. Y yo quiero ver esta sección de los versículos del 15 al 28 bajo dos preguntas. Hay dos preguntas que yo quisiera responder. La primera es, ¿y cuándo entra en vigencia el nuevo pacto? ¿Cuándo es que comienza? Para diferentes cosas hay nuevas modalidades, nuevas leyes que entran a funcionamiento y uno está pendiente de la fecha. Con respecto al nuevo pacto, ¿cuándo es que entra en vigencia? Y una segunda pregunta es, ¿cuántas veces debe Cristo ser sacrificado? ¿Cuántas veces? Eso es lo que el autor responde prácticamente aquí en esta sección. Y nosotros vamos pues a ver cómo él elabora esto. Así que veamos nuestra primera pregunta. ¿Cuándo entró en vigencia el nuevo pacto? Y leamos los versículos 15 al 17. Allí dice, y los que no tengan Biblia, por favor, si se puede tomar un vecino, leer la porción. O sea, yo quisiera que las personas nos expusiéramos y leyéramos lo que está en nuestras Biblias. Dice allí esta porción de la palabra de Dios. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando estudiamos el capítulo 8 hace un par de semanas, pudimos ver la comparación que el autor hace entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y en ese contexto él hizo la declaración de que Jesús es mediador del nuevo pacto, que antes habían otros mediadores humanos, pero que Cristo es el mediador del nuevo pacto y eso lo hace un pacto superior. Él es el gran sumo sacerdote. Él hace el sacrificio final aceptable delante de Dios. Y por esta razón dice que Él es mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 16, pareciera como que el autor está cambiando de tema. En el 15 habla de pacto y en el 16 habla de testamento.
¿Notaron la diferencia? Pareciera que ha cambiado de tema. Y la verdad es que en el texto original la palabra es la misma en ambos versículos. El autor no está cambiando de tema. Lo que el autor está haciendo es utilizando una acepción o significado que tiene el término pacto para explicar el punto de cuándo entra en vigencia ese pacto. Y usa el término testamento, que es de donde viene esta división que tenemos en nuestras Biblias. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Desde la misma palabra pacto. Antiguo pacto, Nuevo pacto. Pero el énfasis está aquí para dar la ilustración que podamos entender de cuándo entra en vigencia el nuevo pacto. Y da esta explicación. El motivo principal, el cambio de énfasis es para que tú sepas lo que se necesitó para que el pacto y el testamento, los beneficios del testamento, entren en vigencia. ¿Cuándo entra en vigencia un testamento? Una persona puede dejar un testamento, escribir un testamento. Y mientras está viva la persona, el documento está guardado. Eso no está activo. No está siendo utilizado. Una vez muerta la persona que tiene ese testamento, el testamento entra en vigencia. Se reúnen los beneficiarios y se lee qué le toca a cada parte. Bueno, algo así es que está haciendo el texto. Aquí el Señor prometió un nuevo pacto. Pero todavía el nuevo pacto no había entrado. Y va pasando el tiempo. Y Cristo aún dice, señores, la sangre que yo voy a derramar va a ser la sangre del nuevo pacto. Pero todavía no la ha derramado. ¿Cuándo es que entra en vigencia ese pacto? Bueno, la muerte de Cristo no fue meramente el resultado de la actividad criminal de algunos hombres. No, fue parte del plan predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. El Señor Jesucristo quiso preparar a sus apóstoles y les anunciaba que Él iba a morir. Porque a Él no lo tomaron de sorpresa. ¡Ay, no me quiten la vida! No. Dice Él, yo de mí mismo pongo la vida y la vuelvo a tomar. Él se ofreció a sí mismo. Y más aún, Él llegó a decir a los apóstoles, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero si yo me voy, yo les voy a mandar algunos beneficios, incluyendo el Espíritu Santo, dice Él. A ustedes les conviene que suceda esto, que yo pueda morir para que entre en vigencia el nuevo pacto y ustedes reciban los beneficios. ¿Por qué se está hablando de testamento en los versículos 16 y 17? Porque, hermanos, nada más y nada menos, nosotros tenemos una herencia. Y si tú no lo sabías, yo quiero que tú lo sepas ya. Que tú eres un heredero. Y a ti te toca, no algo, no. A ti te toca prácticamente todo. Porque somos coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Por eso el énfasis aquí en nuestro texto de que se necesitaba la muerte del testador. Ahora, si no lo notaste, yo quiero que observes cómo termina el versículo 15. Dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. ¿Ven el tema de la herencia aquí? Hay una herencia de por medio. Y la salvación en las Escrituras es vista como una herencia. Yo no tengo el tiempo para buscar todos los versículos, pero yo tengo en mis notas muchos versículos que lo puse como referencia para en cualquier ocasión, pero yo no los voy a citarles a ustedes todos, pero sí les voy a mencionar algunos. Dice Efesios capítulo 1 versículo 18. El apóstol Pablo está orando allí y él ora por los efesios. Y él ora a Dios, que Dios les ilumine el entendimiento a ellos. ¿Para qué? ¿Qué era lo que Pablo quería que ellos supieran? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden pedir en un culto de oración. Pero a mí me encantaría ver más este tipo de petición. El pedir que Dios nos permita saber realmente la gloria de nuestra herencia.
Porque eso tiene un impacto. Yo quiero que ustedes sepan cuál es vuestra esperanza, dice Pablo. Ustedes son herederos. Herederos de Dios. No herederos de un millonario, humano. Esos recursos son limitados. Herederos de nuestro Padre Celestial. El dueño del universo. En el libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo dice, capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos que heredan. Y dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos hijos que heredan a Dios. En Tito capítulo 3, y ya quiero que busquen ese texto. Tito capítulo 3. Este texto exalta la bondad y la gracia de Dios. Y dice en Tito 3:4 lo siguiente, léelo conmigo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, y entonces nos salva. Y aclara, no es por obra que nadie se salva. Eso no se consigue haciendo bien. Es confiando en Jesús, es recibiendo la gracia de Jesús solamente. Hay un lavamiento de regeneración, una renovación espiritual, obrada por el Espíritu, y Dios derrama ese Espíritu, dice, no de a poquito, abundantemente en nosotros por Jesucristo. Y somos justificados de gratis. En otras palabras, Dios no nos toma más en cuenta nuestros pecados y nos hace herederos. No dice, ok, te voy a perdonar, pero yo no te quiero volver a ver la cara, No. Nos perdona y nos dice, ahora tú eres un heredero mío, todo lo mío es tuyo. Es impresionante. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo sepamos. El libro de Hebreos, el mismo libro de Hebreos destaca este punto. Y en otros textos, cuando estudiamos el capítulo 1, si ustedes recuerdan, al final dice que los ángeles son ministradores de aquellos que son herederos de la salvación. O sea, pudo haber dicho, porque los ángeles son ministradores de los creyentes. Pero no fue eso lo que dijo. Identifica a los creyentes como los herederos de la salvación. Hay una herencia. Luego en el capítulo 6 dice que somos herederos de la promesa. Hebreos 6:17. Y luego en Hebreos 10:34, oigan lo que dice. Creyentes que por ser perseguidos por causa de Cristo habían perdido todo. Y oigan cómo lo pone. Porque de los presos os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oigan eso. Gente que los perseguían por ser cristianos y le quitaban todos los bienes y ellos gozosos. No, pero ¿cómo va a ser? Entonces él da la explicación. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso capacitó a esos creyentes de aquel día de perderlo todo con gozo, porque sabían que tenían una herencia celestial. Vean cómo esa doctrina tiene que impactar el día a día. Tanto que si yo puedo perderlo todo, me pongo así, pero resulta que a veces a nosotros se nos pierde algo. Todavía no sabemos que lo perdimos. Se nos pierde algo, no sabemos dónde estamos y nos sentimos sin sitio. ¿Y dónde yo puse eso? No, que yo tenía los 1,000 pesos aquí y se me cayeron. Y nosotros con una herencia. Lo grande es que a nosotros el texto nos ha estado diciendo, desde que estamos estudiando el capítulo 8, nos ha estado diciendo, no, las cosas de aquí no son las de verdad. Las de verdad son las de allá. Pero nosotros vivimos como que la verdad son las de aquí. ¿Ven la contradicción? Por eso es que luego vamos a tener que llegar al capítulo 11, nos dice, tenemos que vivir por fe. Porque no debemos vivir por vista. Esa es la enseñanza del libro. Normalmente las herencias llegan a través de la experiencia dolorosa de la muerte de los padres. Y en un sentido eso es lo que el autor nos está diciendo aquí.
nuestro testador tenía que morir para que las bendiciones viniesen a ser nuestras. Nuestras en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros nos gloriamos en la cruz. Porque esa cruz es nuestra victoria. ¿Cuál fue el precio de nuestra redención? ¿Cuánto costó? Costó la vida de Jesús. Él derramó su sangre. Dice la Escritura, en Levítico capítulo 17, la vida del hombre está en la sangre. Cristo dio su vida. El precio de nuestra redención es la vida misma de Jesús. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que haya perdón y verdadera limpieza de nuestros pecados, Cristo tuvo que derramar su sangre. Y luego en los versículos 18 al 22 de nuestro pasaje, esto es lo que explica. Lean conmigo. Hebreos 9, 18. Dice, el antiguo pacto fue establecido con sangre. Dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, todo era sangre. Sangre. ¿Y por qué tanta muerte? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, lo que ocurre como salario por nuestros pecados es muerte. Desde que Adán y Eva pecaron, muerte. Cada sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento, muerte. 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 Pecado, muerte. Pecado, muerte. El pecado trae muerte. Para poder resolver el problema tiene que haber muerte. Y por eso Cristo murió. En el caso de los animales sacrificados en el antiguo pacto, el sumo sacerdote estaba derramando sangre ajena, como dice el texto. Un animal moría para que otros vivieran. Pero en el caso de nuestra salvación, Cristo dio su propia vida, derramó su propia sangre para que tú pudieras vivir. La Biblia dice por eso que la paga del pecado es la muerte. Muerte, muerte, muerte. Porque a nadie se le debe ocurrir, como habíamos visto, acercarse a Dios sin que haya un sacrificio de por medio. ¿Y qué hizo Dios finalmente? Obvió Él el método que Él mismo había planteado para el perdón de los pecados. No, de ninguna manera. Él no podía pasar por alto el pecado. Él no podía decir, ya el pecado no es nada. ¡Ay, deja eso así! ¡No! Por eso Juan el Bautista proclamó a viva voz cuando vio a Cristo venir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A alguien tenía que cargar con el pecado. Cristo cargó con el pecado de su pueblo. El Cordero tenía que morir. El Cordero tenía que morir. De manera que el antiguo pacto fue un pacto de sangre. ¿Y el nuevo? Un pacto de sangre también. Un pacto de sangre. En esta ocasión, gracias a Dios, no tenemos que ver animales sacrificados todos los días en un templo o un tabernáculo, sino que ya nosotros sabemos que Cristo derramó toda la sangre que se necesitaba en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros no vemos sangre. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento describe nuestra salvación, oigan cómo lo hace. Primero de Pedro 1:2 dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Yo no recuerdo cuando a mí me rociaron con sangre. Pero lo que está diciendo es, todos los beneficios de la muerte de Cristo vienen a nosotros cuando nosotros creemos en Él. Y somos, por así decirlo, rociados con la sangre que purifica. Dice Pedro también más adelante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como con cosas corruptibles como oro o plata, eso no se compra, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. ¿Por qué Cristo hizo eso? Por amor. ¿Por qué el Padre lo entregó?
por amor de vosotros. ¡Qué amor! Por eso me gusta la expresión de un autor que dice, si la historia de la redención es una historia representada en cuadros, la sangre de Cristo es la pintura con que la historia es presentada. Con eso se pintó la historia de la redención. De manera que, ¿cuándo entró en vigencia el nuevo pacto? Cuando Cristo murió. Él es el testador, el que tenía que morir para que el testamento entrara en vigencia. Y esa herencia ahora es tuya y mía en el nombre de Cristo. Segunda pregunta. ¿Y cuántas veces debe Cristo ser sacrificado? Ay, qué bueno que tú te sabes la respuesta. Me imagino que la sabes. Pero si no te la sabes, yo me voy a encargar de enfatizártelo. Porque nadie debe irse de este lugar sin saber cuántas veces Cristo es sacrificado. Nadie. Es una pregunta importante porque tiene que ver con la eficacia del sacrificio de Jesucristo. Cuando un producto tiene garantía de por vida, uno dice, oh, parece que es bueno. Porque si los que lo fabrican entran en un compromiso de garantía de por vida, es porque están seguros de lo que están vendiendo. Bueno, el sacrificio de Cristo no tiene garantía de por vida, tiene garantía eterna. Eterna, nunca caduca su beneficio. Por eso Juan habla en tiempo presente, cuando él dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Limpia, 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 limpia. Y por toda la eternidad nos mantendrá limpios en la presencia de un Dios que es demasiado puro para ver el mal. ¡Qué sangre tan eficaz! Insuperable el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, leamos la comparación que el autor hace a partir del versículo 23. Y traten de observar el énfasis del pasaje. Dice allí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Notaron el énfasis? Lo primero que podemos observar es que el autor insiste en que el tabernáculo y todos sus sacrificios eran solo ilustraciones o figuras del tabernáculo verdadero. El verdadero es el que está en el cielo. En el capítulo 8 vimos ese énfasis del tabernáculo terrenal, que es solo una copia del verdadero. Jesucristo no es sacerdote del tabernáculo terrenal. Él es sacerdote del celestial. Por eso dice en el versículo 24 que Él entró en un santuario no hecho con manos. Ese lo hizo Dios. Por eso el de abajo es figura del verdadero. Cristo es sacerdote del verdadero, del de allá. Y dice que Él lo hace en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oigan qué interesante. Este texto nos dice algo que Cristo hizo. Yo lo voy a poner así para que lo vean a la izquierda. Algo que Cristo hizo. Pero este texto también nos dice algo que Cristo hace. Él murió. Él hizo el sacrificio. Él también nos representa. Él intercede por nosotros. Él no solo hizo, Él sigue siendo nuestro Salvador. Y eso, hermanos, es sencillamente espectacular y maravilloso. Jesús murió
hizo el sacrificio perfecto. A los 3 días resucitó y luego de 40 días ascendió a los cielos, donde Él ahora es nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote. Su muerte no significó el final de su obra. Dice él, dice 1 de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Piensa en esto. Imagínate que tú te vas en un juicio, tú vas a juicio, y ¿quién es la otra parte? Dios el Padre. Uy, ¿y qué abogado me busco yo? Bueno, yo creo que ni que sumemos a Pedro Julio con Raúl y todos los abogados que conozcamos no funciona allí. ¿Cómo vamos a convencer a Dios el Padre? ¿A quién me busco para que me defiendan de Dios el Padre? Es un caso perdido. Entonces el mismo Dios el Padre nos provee el abogado. Yo te voy a buscar uno que sí. Jesucristo. ¡Qué abogado defensor! Y es como si Cristo estuviera diciendo, mira, déjame el caso a mí. Yo te resuelvo eso. Y uno descansa tranquilito en sus manos. Él es la propiciación de nuestros pecados, pero Él también intercede por nosotros. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si tú crees en Cristo, Cristo intercede por ti, delante de Dios el Padre. ¿Y qué caso va a perder Jesucristo ante su Padre Celestial? No pierde un caso, hermanos. De manera que si hemos abandonado toda pretensión de salvarnos a nosotros mismos por nuestros propios medios y recursos, por nuestras buenas obras, y si hemos depositado toda nuestra confianza en la obra de Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no tenemos entonces nada que temer, porque Él intercede por nosotros. Déjamelo a mí, yo me encargo de eso. En mejores manos no podemos estar. Eso es lo primero que podemos observar de ese pasaje que leímos allí. Ahora, lo segundo que destacan los últimos versículos del capítulo 9 es que el sacrificio de Cristo solo tuvo que hacerse una sola vez. ¿Cuántas veces tuvo que ser sacrificado Cristo? Una pregunta difícil del examen. Una sola vez. El texto lo dice tan claramente. El versículo 25 dice, no para ofrecerse muchas veces. El versículo 26 dice en la primera parte, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero no padeció muchas veces. Y en la última parte dice en el versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y luego en el 28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Selección múltiple. ¿Cuántas veces ha tenido Cristo que morir? Una vez, 2 veces, 3 veces, todas las anteriores. Pasaron el examen. Una sola vez. Una sola vez. Con ese único sacrificio, amados hermanos, quedó resuelto el problema del pecado del hombre por toda la eternidad. Ese único sacrificio, ese es válido y es suficiente. El texto no puede hablar más claramente. La muerte de Cristo es sacrificial, la muerte de Cristo es expiatoria, la muerte de Cristo es necesaria para el perdón de nuestros pecados. En estos estudios hemos estado viendo que el problema principal del hombre es la separación de Dios que ha causado el pecado. Y lo que Cristo hace al morir es precisamente tratar con nuestros pecados de una vez por todas. Debe solucionar eso ya de una vez por todas. Y así lo hizo. Y dice el texto en el versículo 26 que lo hizo para quitar de en medio el pecado. El pecado es el estorbo, el pecado es quitado. El problema es resuelto. Dice, para cargar con los pecados de muchos. Él era el cordero que cargó con nuestros pecados. ¿Recuerdan la ilustración de la semana pasada? El animal sobre el cual el sumo sacerdote oraba.
y ponía allí todas las iniquidades y transgresiones sobre ese animal que era luego despachado al desierto. Dice en Hebreos capítulo 13 que Cristo es como ese animal que fue sacado fuera de la ciudad y crucificado fuera de la ciudad, cargando con los pecados de su pueblo. Eso hizo el Señor por ti y por mí. No fue que le arrebataron la vida en contra de su voluntad. Él se ofreció a sí mismo. Tito 2:14 dice que Él se dio a sí mismo. Efesios 5:2 dice que se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ¿fue que le quitaron la vida o fue que Él la puso por amor a su pueblo? La muerte de Cristo, hermanos, es necesaria para el perdón de nuestros pecados. Sin ese sacrificio, nadie se salva. Nadie se salva. Esa muerte y ese sacrificio debía llevarse una sola vez. El Antiguo Testamento, lleno de sacrificios. Eran continuos, era la de nunca acabar, hasta que llegó Jesús. Y ya Él es el cumplimiento de todo. Y se presentó una vez y para siempre. Dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo que vimos en la pantalla la semana pasada. En el capítulo 7, versículo 27, leíamos que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en el capítulo 10, versículo 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pero, como si su argumentación todavía no estuviera clara, en los versículos 27 y 28, él trae un nuevo argumento para mostrar su punto. Un argumento interesante. O sea, si la repetición de que era una sola vez no se captó, entonces él pregunta, ¿y cuántas veces se muere la gente? ¿Cuántas veces se muere la gente? Dice, y de la manera, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Dice, así mismo fue que Cristo murió una sola vez. Hace mucho que yo no me topo con una persona que abogue por la reencarnación. Hace mucho. Eso es más típico de las religiones orientales, que piensan que reencarnan en otra vida de una forma que queda determinada por cómo se condujeron en la vida anterior. Y por eso son personas que cuidan de los animales con un fervor religioso, por si acaso es uno de sus familiares. Y uno se ríe, pero hay gente, aquí hay millones de habitantes de este planeta que creen en eso. Millones. La India, un país tan poblado, millones y millones de personas creen eso. Pero ya Dios nos aclaró diáfanamente. ¿Cuántas veces morimos? Una sola vez. Y después de esto el juicio. Ahora, en la argumentación que el autor está usando, ¿qué era lo más obvio para sus lectores? ¿Que los hombres mueren una sola vez o que el Mesías murió una sola vez y para siempre? Bueno, lo obvio para sus lectores era que la gente solamente muere una sola vez. Por eso él usa eso como un argumento para demostrar que Cristo murió una sola vez. Lo que estaba claro para todos al leer es, la gente se muere una sola vez y después de eso el juicio. Es hoy que hay personas que cuestionan eso y creen en la reencarnación. Pero eso está clarísimo. Y eso está tan claro que el autor dice, es más, ¿cuántas veces la gente se muere? Bueno, pues así mismo la cantidad de veces que Jesús murió para hacer expiación por el pecado. Esa es la argumentación que el autor hace. Tú puedes dar por sentado a mi amigo que te vas a morir. Y tú puedes dar por sentado que vas a comparecer ante el juicio de Dios. Eso está claro. Eso está claro lo que está diciendo. Y así de claro es que Cristo murió una sola vez por los pecados. Eso es lo que está argumentando el autor. Estas son las dos verdades ciertísimas del texto. Tan ciertísimas que el autor se apoya en esto para demostrar su punto. Ahora, ¿qué ocurre con las misas?
Nosotros la mayoría venimos de un trasfondo católico. ¿Qué es una misa? A veces las personas participan de las misas y ni siquiera saben lo que es una misa. Una misa en la doctrina católica es un sacrificio incruento de la persona de Jesucristo. Cuando el sacerdote en el altar eleva la hostia y con el vino, allí se está trayendo a Cristo a morir una vez más, pero ya no es un sacrificio cruento, no hay derramamiento real de sangre, pero sí hay un sacrificio. Y Cristo es víctima de ese sacrificio. Richard Bennett estudió en una escuela jesuita, recibió instrucción teológica para el sacerdocio católico bajo la orden de los dominicos, terminó su educación formal en la Universidad Angelicum de Roma, por 20 años fue sacerdote en Trinidad, y luego de un accidente que por poco le cuesta la vida, duró 14 años estudiando y contrastando la Biblia con las enseñanzas católicas. Y él mismo dice haber recibido convicción con las verdades del Evangelio y haberse convertido, dejando en el 1986 el sacerdocio y la doctrina católica. Él ha escrito varios libros. En su libro Catolicismo al Oriente de Edén, él analiza diversas doctrinas católicas, entre ellas la misa. Y allí él nos explica que en cada misa, en el momento de la Eucaristía, Cristo es ofrecido en sacrificio incruento. Cristo desciende hasta el altar y es sacrificado cada vez. Y cita a John O'Brien, un sacerdote católico, en su libro La fe de millones, las credenciales de la religión católica. Esto es lo que el sacerdote John O'Brien dice. Cuando un sacerdote pronuncia las formidables palabras de la consagración, él llega hasta los cielos y trae a Cristo desde su trono y le coloca sobre nuestro altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima por los pecados del hombre. Es un poder mayor que el de los monarcas y emperadores. Es mayor que el de los santos y ángeles. Mayor que el de serafines y querubines. Sí, es mayor hasta que el poder de la Virgen María. Aunque la bendita Virgen fue el agente humano por el cual Cristo se encarnó una única vez, el sacerdote baja a Cristo del cielo y le hace presente sobre nuestro altar como la víctima eterna por los pecados del hombre. No una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y aquí que Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde ante la orden del sacerdote. ¿Por qué leemos esto? No es para hacer sentir mal a un católico. Es para que contrastemos lo que la Biblia dice con lo que los hombres enseñan. Cristo murió una sola vez. Lo mostramos en las Escrituras, lo vieron en las páginas de la Biblia. Por eso me interesa en que lean la Biblia. No es inventándonos las cosas que estamos. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo es único. No tiene que repetirse, porque es eficaz. No se necesita más de allí. Y es un error, es un peligro que puede traer graves consecuencias. Presentan a Cristo como una mera víctima, mientras Cristo dice que Él puso su vida. Presentan a Cristo en obediencia a los sacerdotes, pero lo que es peor, lo sacrifican miles de veces cada día. ¿Qué eso implica? Que una vez no es suficiente. Bennett escribió otro libro, Lejos de Roma, cerca de Dios. Una recopilación de 55 testimonios de ex sacerdotes católicos. En la página 272 está el testimonio de Alexander Carson, que fuera sacerdote en los Estados Unidos, y en su testimonio él dice: un domingo por la noche en julio de 1972 comencé a leer el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Esta carta exalta a Jesús, su sacerdocio y su sacrificio por el antiguo pacto o testamento. Esto es algo de lo que leí, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto me dejó pasmado y comencé a sentirme intranquilo. Por primera vez entendí que el sacrificio de Jesús fue una ofrenda de sacrificio única en su género en el Calvario, eficaz en sí misma para reconciliarnos con Dios a los creyentes arrepentidos de todos los tiempos.
Vi en ese momento que el sagrado sacrificio de la misa, entre comillas, que yo y miles de sacerdotes católicos ofrecíamos diariamente en todo el mundo, era una falacia y algo totalmente irrelevante. Si el sacrificio que yo como sacerdote ofrecía cada día era sin sentido, entonces mi sacerdocio, que existía con el propósito de ofrecer ese sacrificio, era igualmente inútil. Ex sacerdotes que hacían misas continuamente todos los días. Pero la Biblia es clara. Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo no necesita ser sacrificado de nuevo. Ahora bien, Cristo murió. Él se ofreció a sí mismo. Se presenta ahora mismo delante de la presencia de Dios en aquel santuario celestial intercediendo por nosotros. Y dice que Él volverá para recoger a los que le esperan, para salvar a los que le esperan. Y dice que esa vez Él va a venir sin relación con el pecado. Es decir, ya no se tratará para venir a hacer expiación. ¿Por qué? Porque ya lo hizo aquí. Ya no tiene que volverlo a hacer. Por eso cuando Él vuelva aparecerá ya sin relación con el pecado. Él no va a venir a resolver ese problema ya, porque ya está resuelto. Se encargó de eso en su primera venida. Y el autor no quiere ahora distraer nuestra atención con el tema de la segunda venida. Él sigue hablando de lo mismo. Jesús es el único sacrificio que hacía falta. Nos dice cuál no es el propósito de su segunda venida, para que veamos cuál es claramente el propósito de su primera venida. Resolver el problema al morir en la cruz. Sin embargo, debo llamar vuestra atención a las últimas palabras del versículo 28, para salvar a los que le esperan. Todos los que creen en Cristo ya están salvos, ya tienen vida eterna, pero la consumación de esa salvación se llevará a cabo cuando Cristo vuelva. ¿Y cómo son descritos los salvos en el texto? Los que le esperan. Los que le esperan. Es un término fuerte que significa esperar con gran anticipación. No es un deseo tenue. Es un deseo vivo y transformador, un deseo que nos afecta. ¿Quién es el creyente? Él viene a salvar a los que le esperan. El creyente es el que le espera. El creyente anhela su venida. Tú le esperas. Porque Él vino a salvar, dice, Él viene a salvar a los que le esperan. Tú le estás esperando realmente. Porque este es el momento para definir tu alianza. ¿Tú estás aliado a Cristo o no? Porque lamento decirte que si no estás aliado a Cristo, estás aliado al maligno. Aun si tú no lo sepas, aun sin tú saberlo. O somos de Cristo o no lo somos. Porque cuando Él vuelva, ya será demasiado tarde. Este es el momento para definir tu alianza. Todo el que vaya a identificarse con Cristo debe hacerlo ahora. Esta vida es para definir de parte de quién tú estás. La segunda venida será el momento en que sellará de una vez por todas el destino de cada quien. ¿Cuál será tu destino? Hablábamos de la herencia de los creyentes. ¿Recuerdan cómo comenzamos? Tú quieres ser un heredero de Cristo. Tú quieres recibir herencia eterna. La herencia de la promesa de la salvación. ¿Tú la quieres recibir realmente? Bueno, dice 2 Corintios 8:9 que Jesús por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se hizo pobre para enriquecernos. Hermanos, ¿para qué usar la ilustración de la herencia si no es para estimular nuestros corazones? No, porque eso es mezquindad. Anhelar herencia. Yo no estoy aquí por la herencia, yo estoy aquí por Cristo. Hermanos, eso suena muy espiritual, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que anhelamos la herencia, que ciertamente lo mejor de la herencia es Cristo.
Pero esa herencia, lo que yo quiero decir, le pone el nombre para que lo anhelemos. Le pone el nombre para que nosotros tengamos esperanza, dice el texto. En otras palabras, la salvación que Dios nos promete no es: te salvé, pero no levante cabeza, más nunca. Quédate por ahí por un rinconcito. No. Es para que tengamos vida y vida en abundancia. Lo que Dios nos promete, lo que Dios tiene preparado para su pueblo es indescriptible. Y debe llenar nuestros corazones de anticipación. Debes llenar nuestros corazones de anticipación. Ahora, tú quieres ser parte de los herederos. Entonces debes arrepentirte y creer. Arrepentirte y creer. ¿Y qué sucederá si no lo hago? Bueno, dice Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, y yo digo, y bonitas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, ningún fornicario, inmundo, avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Para qué dice eso? Para que tú te arrepientas, para que des media vuelta, te conviertas de tus malos caminos, de las cosas que tú sabes que Dios conoce de tu corazón. No, nosotros no leemos el corazón, pero Dios sí lee el corazón. Dios sabe las cosas que te deleitan y que te satisfacen. Tú debes buscar de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy qué estímulo es esta verdad para nosotros. Como es aquel himno que dice, mi vida di por ti y tú quedas por mí. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? Si ese es el precio de nuestra salvación, si esta es la descripción de nuestra salvación, si esta es la promesa de nuestra salvación, ¿por qué vivir vidas mediocres para un Cristo que nos ha salvado así? O que Dios no inflame nuestro corazón de amor a Él para vivir en esta vida, antes de recibir la herencia, de una manera que sea digno de Él y del llamamiento que hemos recibido. Vamos a orar. Padre, queremos bendecir tu nombre y darte las glorias, alabanza, el honor que tú te mereces. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesucristo. Gracias por la herencia eterna. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a estas verdades, a vivir por ellas. Y te oramos por los que no te conocen. Atráelos, Señor, atráelos. Muéstrale, Señor, tu corazón, el anhelo de tu alma por la salvación de pecadores. Y que encuentren en Cristo todo lo que ellos necesitan, lo vean claramente y den gloria confesando a Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.